Quisiera, hermanos, que me acompañara al libro de Nehemías. Acompáñenme, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1, hermanos. Vamos a leer el capítulo 1. Lo voy a dar lectura, hermanos, síganlo usted con su vista, dice así la palabra del Señor. Nehemías, capítulo 1, verso del 1 al 11, dice: Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Arani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí yo, y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido, contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y os dispersareis por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacerle habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos. Señor, delante de ti está nuestra gratitud por permitirnos estar juntos y poder ir a tu palabra. ¿Qué mayor bendición puede existir que esta? Y yo te pido que pongas en nuestros corazones este sentir, Señor, que no hay otra forma más que agradecimiento de que podamos ir a tu palabra y tu palabra puede hablarnos y traer salvación. Asimismo, oramos también, Señor, en medio de este mensaje por nuestro hermano Simón. Oramos que tú estés con él y con su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El libro de Nehemías, o en este caso el personaje Nehemías, lo encontramos nosotros en el post-exilio. ¿Qué significa? El pueblo de Israel
fue exiliado. Aproximadamente la fecha que se tiene para el exilio y la destrucción de Jerusalén fue en el 586 a.C. Y de ahí en adelante el pueblo de Israel estuvo en la cautividad en Babilonia. Después de la cautividad de Babilonia hubo 3 regresos, 3. El primer regreso fue cuando el rey Ciro, rey de Persia, hace un edicto. Ese edicto lo vemos en el libro de Esdras, que es el libro anterior, en el capítulo 1. Si nosotros vamos, Esdras capítulo 1, verso 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quienes haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, después de que el pueblo fue cautivo por causa de su pecado, Dios había prometido, hermanos, que ellos iban a estar cautivos aproximadamente unos 70 años. Eso lo vemos en el libro de Jeremías, capítulo 29. Cumplidos los 70 años, Dios entonces despierta el corazón de un rey pagano, y ese rey pagano ordena en todo su reino que regresen los israelitas, todos los que quieran, a Jerusalén para edificar el templo. Porque el templo, recordemos, que por los babilonios fue destruido. Entonces, ese primer regreso, en el capítulo 2 de Esdras, es por medio de, dice el capítulo 2, verso 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron ¿con quién? Con Zorobabel. Entonces el primer regreso después de la cautividad es con Zorobabel. Es aproximadamente en el 586 a.C. Hubo un segundo regreso. O sea, en este regreso no regresan todos. Solo regresan una parte. Y si usted quiere ver quiénes regresan, en el capítulo 2 dice todos los que regresaron. Hubo un siguiente regreso. El siguiente regreso fue con Esdras. Aquí mismo en Esdras, capítulo 7, Esdras capítulo 7, dice: pasadas estas cosas en el reino de Artajerjes, rey de Persia, ahora ya está reinando ¿quién? Artajerjes. ¿Y se acuerdan del edicto? ¿Quién dio el edicto? Ciro. Quiere decir que estamos hablando de que ya hay otro rey, ¿verdad? Dijimos que la fecha aproximada de Ciro cuando da el edicto es el 538 antes de Cristo, 538. Cuando nosotros vemos aquí, dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, ya estamos hablando aproximadamente del 465 antes de Cristo. Quiere decir que aproximadamente del 538 al 465, ¿cuántos años hay aproximadamente? Son 38. Ver ustedes que son bien buenos para las matemáticas. 38 menos 25, digo más 25.
38 más 25. A ver, hermano, usted es bien bueno para las matemáticas. ¿Cuánto es? A ver. No, no, son buenos. ¿Cuánto? Estamos hablando de 60 años aproximadamente después. 60 años. Cuando Esdras regresa, se encuentra con una situación muy triste y muy difícil. Cuando el pueblo regresa por primera vez, regresó con la intención de reedificar el templo, ¿se acuerdan? ¿El templo se reedificó? Sí, aproximadamente fue en el 515 cuando se reedifica, 516 el templo. Pasó tiempo y entonces cuando Esdras regresa, 60 años después de que fue el primer regreso, aproximadamente, en el capítulo 9 se encuentra con una situación muy difícil. Esdras capítulo 9 dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a ¿qué? A sus abominaciones. Miren nada más. El pueblo fue destruido, el pueblo de Israel fue destruido y llevado cautivo. Esa destrucción fue por su pecado. ¿Cuál fue el pecado del pueblo en realidad? Exactamente lo mismo. Se empezó a mezclar con los pueblos de alrededor y empezó a hacer conforme ellos hacían. Eso llevó a que Dios los destruyera. Dios los destruye, 70 años después los regresa a la tierra con un edicto de un rey pagano llamado Ciro, y aproximadamente 60, 70 años después, cuando llega Esdras en el 458, se encuentra que los pobladores que estaban ahí, los que habían regresado y los que se habían quedado, dice que no se han separado de los pueblos de la tierra. ¿Qué significa? Significa que estas personas que regresaron de Babilonia empezaron a mezclarse con sus costumbres de los pueblos que estaban alrededor. Dice el verso 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes han sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué empezaron a hacer? A casar a sus hijos y a dejar que sus hijos se casaran con las del pueblo pagano, y entonces hubo una mezcla. Imagínense, ya habían pasado aproximadamente 60, 70 años, y entonces esos hijos que se casaron con esas hijas de pueblos paganos tuvieron hijos, y entonces ya esos hijos, otros hijos, y entonces ya había una generación y un pueblo que estaba totalmente mezclado entre la adoración a Dios y la adoración a los pueblos, a los dioses paganos. Verso 3. Cuando oí esto, está Esdras hablando, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¿Qué pasó con Esdras? ¿Qué dice? O sea, lo que Esdras está viendo aquí era gravísimo. ¿Por qué era tan grave? Porque en realidad por este pecado es por lo cual Dios había destruido al pueblo. Y ahora, después, Dios ya había restaurado, ya había traído para que edificaran el templo ya estaba edificado, pero ¿de qué había servido? En realidad no había servido de nada, porque el pueblo estaba entregado a la idolatría. Y entonces, ¿qué hace? Imagínense la frustración y el dolor de Esdras como para arrancarse pelo de su cabeza y de su barba.
Era algo terrible, hermano. Pero ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña? El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y tuvo que haber reflexionado, ¿o no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estamos aquí? El libro de Reyes se escribe en Babilonia, obviamente por una persona que recopiló toda la información. Pero ¿sabe qué dice el libro de Reyes? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos llegado a este extremo de estar viviendo en un lugar extranjero y nuestra ciudad destruida? Cualquier persona común y corriente debería de reflexionar y decir, bueno, pues estamos aquí por todo el pecado que hicimos contra Jehová, ¿no? Y entonces el pueblo regresa, las generaciones van avanzando y cuando regresa se empiezan a mezclar los hijos de unos con los hijos de los pueblos paganos y entonces 70 años después encontramos esta situación que el pueblo está volviendo a hacer lo mismo. Cuando vemos el libro de Nehemías, Nehemías dice en el capítulo 2 de Nehemías, verso 1, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey, ¿quién? Artajerjes. Esdras llega aproximadamente en el segundo regreso aproximadamente llega Esdras en el 458 a.C., por lo más o menos. Nehemías regresa en el año 20 de Artajerjes. Si Jerjes comenzó su reinado en el 465, réstele 20. ¿Cuánto es? 445 años. En el 445, Nehemías regresa. Ya había regresado Esdras. Lo interesante aquí, hermanos, es que si nosotros vamos al capítulo 13 de Nehemías, verso 21 dice, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedaos vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificarlas el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según las riquezas, según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado, ¿qué, hermanos? Mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la maldad de los hijos, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Verso 25. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y los hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Qué vemos, hermanos? Nehemías llega en el 445. Esdras llega antes, en el 458. Y Esdras mira la situación terrible de la mezcla que había. Imagínense personas adorando a Jehová y por otro lado adorando a Baal, a Astarot, a Astarte. Esa misma persona adoraba a Jehová y adoraba a otros dioses. Es lo que estaba pasando. Llega Esdras y entonces empieza a reprender al pueblo.
Después llega Nehemías con toda la intención, hermanos, de que el pueblo cambie por la situación, pero después de un tiempo hasta el mismo Nehemías ve que la misma situación persistió. Bajo este contexto, tenemos que ver el capítulo 1 de Nehemías. Hermanos, el capítulo 1 de Nehemías dice, palabra de Nehemías, capítulo 1, verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Aquí qué significa? Susa era la capital del imperio persa. ¿Sí? Significa que Esdras no estaba en Jerusalén. ¿Sí? De hecho, también, Nehemías no estaba en Jerusalén. Esdras tampoco estaba en Jerusalén. Todos ellos estaban en Susa, que era capital del imperio persa. Y dice el verso 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Sí se entiende? Él estaba en Susa, capital del reino. ¿Qué era Nehemías? Dice el capítulo 1, verso 11, al último, dice, porque yo servía de copero. ¿A quién? ¿Qué es un copero? ¿Alguien sabe? Es el que prueba las copas antes que el rey. Dice el capítulo 2, verso 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. O sea, ¿quién tomó primero? ¿Por qué tomaba primero Nehemías? ¿Era más importante que el rey? Por si no estaba envenenado o tenía algo, entonces si no moría, se lo daba al rey. ¿Sí? ¿Qué trabajito, no le parece? ¿Cuántos quisieran un trabajito así? Seguramente le pagaban mucho. Pero él era eso. En el capítulo 1, verso 2, entonces dice que viene Ananí, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá. Significa que entonces habían personas que viajaban a Judá desde Susa. ¿Sí? Si ustedes ven en el mapa Susa, hermanos, ahorita en este tiempo Susa estaría en Irak, aproximadamente Irak. Y ellos tenían que ir a Judá, lo que es ahora, hoy en día, Israel o Palestina. Entonces tenían que atravesar 2, 3 naciones para poder llegar a Jerusalén. Sí habían personas que viajaban. Entonces una de ellas era Ananí, dice mi hermano, dice en el verso 2, con algunos varones de Judá. Verso 2, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Cómo están las personas que están allá? Ahora, ya habían venido, ya habían existido 2 regresos. Dijimos, uno con Zorobabel en el 538 y otro con Esdras en el 458. Ya habían habido 2 regresos y dijimos que a pesar de esos 2 regresos, la situación del pueblo era la misma. Verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. ¿Y qué? Y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, quiere decir que habían tenido desde el 538, aproximadamente en este capítulo 1, estamos hablando del 445. Hermanos, habían pasado aproximadamente 55
más 38, 88 años. Habían pasado 88 años y el pueblo y la ciudad seguía en ruinas. ¿Qué significa? ¿A qué le atribuye esto? A ver, ¿usted piensa que el dato es porque sí? 80 años, escúcheme. La ciudad estaba en ruinas, las puertas todavía estaban quemadas. ¿Qué no habrá por ahí alguien que diga, oye, 80 años, vamos a edificar esto, a reedificar esto, vamos a echarle ganas? No. Ahora la pregunta es, si no hubo quién, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón? Pues la razón es exactamente porque cada una de esas personas, mezcladas con la adoración a otros dioses, cada uno de ellos estaba viviendo para sí mismo. En la miseria, en la pobreza, sin la búsqueda necesaria de Dios. ¿Sí me explico? Recordemos que todo esto Dios lo está provocando, hermanos. ¿Quién movió el corazón de Ciro para que les dijera regresen a edificar el templo? ¿Quién? Dios. Y reedificaron el templo. Bueno, yo no quiero decir cómo estuvo la reedificación del templo porque también se tardaron, hermanos, aproximadamente unos 20 años en reedificar. 20 años. ¿Por qué? Por la misma situación. Aquí lo que estamos viendo es como un pueblo se va olvidando poco a poco y paulatinamente de la razón de ser del por qué Dios lo trajo a ese lugar. Pero ¿por qué se va olvidando paulatinamente? ¿Por qué? Porque empieza a perder interés. ¿Pero por qué comienza a perder interés? Porque su interés está en otro lado. ¿Por qué? Porque su adoración, porque el seguir a Dios se había olvidado. ¿Por qué? Por la mezcla que había hacia otros dioses. Y eso pasa. Es bien común. Claro. Este pueblo, por un lado, empezó a mezclarse y empezó a crecer con las ideas de los dioses paganos, con las costumbres de los dioses paganos, mezclada con la adoración a Jehová. Y entonces sus hijos crecieron de la misma manera, entonces la búsqueda de Dios no existía como tal. Y si la hacían mezclada con otros dioses. Por lo tanto, la vida del pueblo, la ciudad que tanto añoraban, imagínense, el templo que tanto añoraban, habían pasado 80 años y todavía las puertas de la ciudad y los muros estaban destruidos. ¿Por qué? Porque no les interesaba. Y la relación que tenía que existir entre Dios y ellos, para que Dios pudiera obrar en la vida de ellos y reconstruir esa ciudad, se había olvidado a través de ¿qué? De la adoración a otros dioses. ¿Y en qué vivían? En su pobreza y en su miseria. ¿Y qué dice entonces aquí el verso 4? Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Entonces a Nehemías le dolió en su corazón ver la condición de este pueblo. ¿Qué condición, hermano? ¿Qué condición? No solamente era una condición física, sino todo lo que conlleva con su relación con Dios. Porque es Dios quien iba a prosperar a este pueblo. Pero ¿por qué estaba así? Por su apatía, por su mezcla, porque se habían mezclado con la adoración a otros dioses. Y entonces vemos la situación.
Nehemías se duele por la situación que está viendo o que está escuchando acerca de ese pueblo. ¿Sabe qué nos enseña Nehemías? Que a pesar de estar tan lejos, escúcheme, para llegar de un lado a otro, imagínense, en ese tiempo no había carro. Lo podías hacer en caballo, pero aún así, ¿se imaginan cuánto? Atravesar 2, 3 países, ¿cuánto te llevas? ¿Alguno de ustedes ha ido en caballo de aquí en la frontera? Pero a pesar de estar tan lejos, el escuchar la forma en que estaba viviendo el pueblo, a Nehemías le impactó y le conmovió su corazón. Nosotros estamos bien cerquita, a veces hasta vecinos somos, y la verdad a veces nos importa un comino lo que esté pasando el hermano. La verdad, qué corazón. Imagínese Nehemías. Nehemías ora a Dios entonces, pidiéndole que le ayude para que ese rey le dé la posibilidad de ir. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? ¿Dónde está el corazón el corazón de la iglesia? No tenemos que atravesar naciones, ni tampoco ir meses de camino para llegar a algún lugar. Sin en cambio, nos hemos vuelto apáticos entre nosotros. ¿Qué nos importa, no? Estamos en nuestras vidas y hacemos nuestras vidas. Pero sin en cambio, el poder entender y poder ver la necesidad espiritual de las personas, eso es parte de la vida de la iglesia. Dice el verso 5, cuando empieza a orar, perdón, sí, en el verso 5 dice, y dije, en su oración está orando, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Y guardas qué? ¿Sabe cuál es la oración de Nehemías? ¿Por qué ora de esa manera? Nehemías conoce la ley de Dios, conoce la palabra de Dios, y estas palabras que está diciendo en el verso 5 no son palabras porque sí, sino son palabras que Dios había dicho a través de Moisés en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio vemos estas palabras, por favor, acompáñame. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Miren lo que dice el verso 6. Mire cómo empieza. Lo voy a leer desde aquí para que usted lo vea. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué hizo, hermano? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y nos ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Y entonces vean el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios, ¿qué dice? Fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando Nehemías está orando, cita el verso 9. Vamos a Nehemías, verso 5.
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Aquí le dice Dios fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cuál es la idea de la oración que vemos de Nehemías? Es una oración que está recordando la palabra, que está basada en la palabra de Dios, recordando en cierta manera esta promesa de Dios. Cuando Dios le dijo al pueblo, ustedes tienen que ser un pueblo santo. No os los escogí porque fueran los más importantes del mundo, no, eran los más insignificantes. Entonces lo que está haciendo Nehemías es recordar esa parte, que Dios escogió al pueblo por amor. Hermano, ¿por qué nos escogió Dios a nosotros? Éramos algo excelentes, extraordinarios, que Dios dijo, ¿cómo me voy a perder en mi reino de esta persona? ¿Es extraordinaria? No, hermano. Dice la palabra, éramos los más insignificantes. Entonces Nehemías está recordando esta parte. Está recordando la parte, ¿cuál? Cuando Dios dice que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan, ¿qué? Sus mandamientos. Verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Por quiénes, hermano? Por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Por quién está orando, hermanos? La oración por la iglesia existe, ¿no? Hermanos, ¿o no? Pero usted ve la situación y ¿qué hace? ¿O qué podemos hacer? Usted dirá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, hermano? Mire cómo estamos, cuántos somos. No está el hermano tal, no está el hermano tal. ¿Existe la oración por ellos? ¿Existe la oración? ¿Ora usted por la iglesia? ¿O de plano saliendo de aquí nos olvidamos de quiénes somos? Hasta dentro de 8 días y aquí estamos, amén, gloria a Dios, aleluya. Igual nos vamos y se nos olvidó. ¿Qué pasó? ¿A quién vimos? ¿A quién no vimos? ¿Se preocupa para algún hermano que no vino el día de hoy? ¿O definitivamente es algo que no nos importa y que no tiene que ver con nosotros? ¿Dónde está entonces la preocupación por la iglesia? Claro, la preocupación es por los nuestros, por mi familia y por mí. ¿Y los demás, hermano? ¿Y la iglesia? ¿Y los hermanos necesitados? ¿Y los hermanos que están en enfermedad? Si lo está haciendo, de verdad lo felicito. Porque créame que la iglesia está atravesando una situación muy difícil. Todos tenemos circunstancias. Y algunos graves y algunos muy graves. Hay personas enfermas en la iglesia. Hay personas desahuciadas en la iglesia. ¿Usted lo sabía? Desahuciadas. Y Nehemías nos enseña que puede haber preocupación de nuestra parte por la situación espiritual de la iglesia, por la situación en que estamos atravesando. ¿Se imagina él allá como copero del rey? ¿Su vida estaba en riesgo o no? ¿Verdad que sí? Pero ¿se imagina cómo vivía? Era la persona de más confianza del rey. ¿Se imagina cómo vivía esa persona? No es que Nehemías salía del palacio y se iba a su posilga a vivir. No, hermanos. Era una de las personas más importantes del reino, aunque su trabajo era exponer su vida, pues por lo tanto era más importante. Y entonces Nehemías
Ora a Dios, ¿para qué? Para que le permita ir a Jerusalén, dejando todo lo que tenía ahí en ese lugar. Vuelvo a insistir, aunque era un trabajo de mucho riesgo, porque si alguien quería matar al rey, primero mataba a ¿quién? A Nehemías. Esa persona era una de las personas más importantes en el reino. Ahora, una persona como Asa sería capaz de dejar todo lo que tiene para ir y ver la situación en la que su nación estaba. Aquí lo vemos. La oración por los demás, preocupación por la iglesia, preocupación por las necesidades de la iglesia, preocupación por la situación espiritual de los hermanos, preocupación por la situación física y mental de los hermanos. ¿Existe? Sí. Sí, claro que sí. La oración por los demás existe, sí. El dejar inclusive situaciones, cosas que estamos viviendo para poder ayudar a los demás existe, sí. Es la vida del creyente y del cristiano. No estamos hablando de una sola persona que tiene que hacer esto. Es una enseñanza que Dios nos está dando a través de esto. Todos podemos nosotros orar por los demás, ayudar a los demás, preocuparnos por los demás, pero estamos ensimismados en nosotros mismos. Y sí, tenemos circunstancias, claro que sí, pero a veces estamos mejor que los demás hermanos. Entonces, está orando Nehemías a Dios para que escuche su ruego por los hijos de tus siervos, por Israel tu siervo, dice. Y confieso, verso 6, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre que hemos pecado. Y entonces a veces caemos en el punto de decir, mira, Nehemías estando allá, estaba pidiendo por los pecados del pueblo, ¿no? Y pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Pero en realidad lo que Nehemías está diciendo es que también él ha pecado delante de Dios, él y la casa de su padre. Y entonces reconoce su pecado delante de Dios. ¿Y Dios qué le dice a Dios? Sí, dice, sí, yo y mi casa y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado todos los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces, ¿qué está reconociendo, hermanos? Nehemías no está pidiendo perdón en primera instancia por los pecados del pueblo. Claro que se puede decir, Señor, perdónanos, pero no es que no es que Nehemías diga, bueno, yo me voy a involucrar en los pecados del pueblo, pero yo no soy como ellos, Señor. ¿Así dijo? No, todos estamos aquí y todos somos parte de esto. Y sí, reconozco mi pecado, que hemos pecado en sobremanera. ¿Qué dice el verso 7? En extremo nos hemos corrompido. Por un lado, el pueblo de Judá, los que regresaron, ¿en qué condición se encontraban? Mezclados con el mundo pagano. ¿O no es así? Y por otro lado, ellos viviendo en ese lugar, expuestos también ¿a qué, hermanos? Viviendo en medio del mundo pagano. ¿Expuestos a qué? A vivir esa vida también, ¿o no? Entonces, por un lado, Nehemías está reconociendo su pecado delante de Dios. ¿Quién puede decir que no tiene, hermano? ¿Alguien puede decir que no ha pecado? Entonces nos debemos de acordar delante de Dios quiénes somos. Dice el verso 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué está haciendo Nehemías? Recordando una porción de la palabra, hermanos.
Nehemías no está orando simplemente por orar y pedir simplemente por pedir. Nehemías vuelve a recordar el libro de Deuteronomio. ¿Se imagina? Ya primero nosotros en el verso 5 fuimos a Deuteronomio capítulo 7. Y ahora Nehemías en el verso 8, 9 y 10, perdón, 8, 9, está mencionando Deuteronomio capítulo 31. Entonces, ¿qué tiene en mente Nehemías? ¿Qué tiene presente Nehemías? La palabra de Dios. Y entonces yo puedo pensar que una persona que tiene la palabra de Dios constantemente en su vida es una persona que no se vuelve egocéntrica, sino que en realidad se preocupa por los demás, mira hacia los demás, ve la situación de la iglesia, ve la situación de su pueblo y entonces clama a Dios, ora a Dios. Esto no es cuestión de una persona, hermanos, es cuestión de todos nosotros. Acostumbremos nuestras vidas de oración, pero acostumbremos que en esas vidas de oración, en esos tiempos de comunión con Dios, el orar unos por otros, el preocuparnos por los demás, el decir, Señor, ve la situación, a lo mejor el hermano que no lo vi está en esta situación, o ya me enteré de esta situación, oh Señor, por la vida espiritual de la iglesia, pero siempre debemos estar preocupados por nosotros. En Deuteronomio capítulo 30 dice lo siguiente, para ir ya terminando, hermanos. Deuteronomio capítulo 30. Es el pasaje que cita Nehemías. Uno dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado, ¿qué? Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado, hoy tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entonces lo que está haciendo Nehemías es, permíteme regresar. Quiere involucrarse en la reconstrucción de su ciudad. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que Nehemías, seguramente Nehemías, hermano, no nació en Jerusalén. ¿No? Si él hubiera nacido en Jerusalén, por lo menos a lo mejor si hubiera sido un bebé cuando fue destruido Judá y que se lo llevaron cautivo, fue aproximadamente en el 586, hermanos. Entonces, súmele 80 años, más 40, más otros 20. Estamos hablando de más de 100 años. Entonces, seguramente Nehemías creció y nació en la cautividad. Pero vean lo que vemos aquí, la preocupación por sus hermanos. Pero no era por su familia, era por sus hermanos, por su pueblo, por su nación. Verso 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que ha dejado del cielo, que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, ¿qué está viendo Nehemías? Señor, permíteme ir, permíteme regresar e involucrarme
Cuando vemos a Nehemías, y lo vamos a ir viendo paulatinamente, tal vez van a ser muy pocas predicaciones porque el libro es corto, pero vamos a ver cómo se involucra en la reconstrucción de las murallas. Pero a pesar de esa reconstrucción y de esa obra que Dios le permite hacer, siempre hay oposición. Desde el capítulo 2 de Nehemías vemos que va a haber oposición delante de todo. Dice el verso 6: y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es lo que qué es lo que Nehemías está diciendo? Reconozco que hemos pecado. Señor, y como reconozco que he pecado delante de ti, cumple tu palabra de traernos. Hermanos, vamos a orar. Hay que estar orando por nosotros mismos, por nuestra situación, por aquellas personas que se han alejado. Esa es la vida de la iglesia. La oración de Nehemías nos recuerda, hermanos, el interés por las demás personas, por la iglesia, por su pueblo. No una apatía. Termino con el verso 8, dice: y tú volverás, oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres. 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy es demasiado difícil para ti, en el verso 10, y cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a traer. Nosotros estamos aquí y nada nos garantiza de que somos parte de Dios. Espero que estemos totalmente convencidos de que estamos nosotros con Dios y que Dios está con nosotros. Pero hoy también Nehemías nos recuerda, hermanos, que tenemos nosotros que entender esta parte. Él está recordando a las personas, está recordando la promesa de Dios de que los va a traer de su cautividad. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, aún estando aquí, no estamos con Dios? Y estamos alejados de Dios. ¿Cuántos, hermanos? Pero entonces Dios dice, si te arrepintieres y empiezas a caminar y te convirtieres verdaderamente de tu mal camino, entonces yo te traeré. Así estés tan lejos, yo te voy a traer. Vamos a orar por eso, hermanos. ¿Cuántos están aquí pero están tan lejos? Pues aunque estés tan lejos, si te arrepientes y reconoces tu pecado delante de Dios, Dios te puede traer a Él. ¿Oramos?